Hola, ¿cómo están? Gusto de saludarles una vez más a través de nuestros comentarios. Esperando siempre que estén en casa, que se cuiden mucho, cuiden a los abuelitos, cuídense ustedes, cuiden a los papás, protegiéndose en casa. En esta oportunidad nuestro comentario es un comentario muy difícil porque es un tema apasionante, requiere mucho tiempo y vamos a tratar de en un poco más de 10 a 12 minutos resumir este mundo griego creador del concepto de la democracia. Mire, la primera cosa que debemos saber, relacionado también al tema que estamos viendo en nuestras actividades subidas a la plataforma, chiquillos, chiquillas, es que la idea de la polis es una idea que, aunque no es nueva porque existió en Mesopotamia el concepto de ciudad-estado, para el griego la polis lo era todo. Ellos concebían la polis como el centro también de su mundo. La polis da origen a una serie de concepciones intelectuales, filosóficas, abstracciones del pensamiento que hacen del griego un hombre que valora la ciudad, valora la polis, la vida en la polis, la actividad de la polis, y de ahí viene, por supuesto, su compromiso con la política, que es la administración de su polis. Debemos señalar de que la polis se va a conformar lentamente. Van a pasar siglos incluso de ocupación de la Hélade o península de los Balcanes, como llamamos también hoy día, en diferentes épocas y migraciones, todas que van a ir fácilmente desde el 1300, 1400 antes de Cristo hasta el año, sí, sin lugar a dudas, el año 800. Resulta que la llegada de estos pueblos, en su mayoría indoeuropeos, van a ocupar esta región y se van a instalar en los distintos valles que son bastante estrechos, producto de las muchas montañas que allí hay, y estas tribus que se van a instalar, muchas por la fuerza, otras pacíficamente, van a organizar la ocupación del espacio. Van a ir surgiendo las aldeas que al crecer las vamos a transformar en polis. Al aparecer murallas, al aparecer un centro, llamemos cívico, que para el griego era llamado ágora, la parte alta en donde estaban los templos, que es conocida como la Acrópolis, y algo muy importante, los que se van a adueñar de las tierras y que vamos a llamar terratenientes, sin lugar a dudas se van a transformar en el grupo de los más ricos que viven en las polis. Estos terratenientes de verdad son el grupo social más alto, puesto que, sin pensarlo dos veces, en aquel entonces la actividad agrícola y ganadera son las que reportan más utilidades y ganancias. Estas, obvio, derivan en el comercio y por lo general el terrateniente también tenía una faceta de comerciante a modo de una especie de empresa que tiene varios rubros. Los comerciantes más pequeños van a recorrer el mar Egeo con sus barcos, pero los que van a amasar la mayor riqueza son fundamentalmente los terratenientes. La polis, en sus orígenes, van a tener una forma de gobierno que es lo más natural posible, o sea, el liderazgo de uno solo. Un cacique, llamaría en otras partes, un líder natural e incluso rey. En aquel tiempo, en el idioma griego, se le llamaba basileus. Ahora, ¿de dónde viene esta idea? Es que los pueblos indoeuropeos, pueblos que vienen desde el norte de Europa a ocupar esta región, son pueblos, tribus, que aunque en tiempos neolíticos son sedentarios, pero desde muy antiguo tienen la costumbre de una asamblea de guerreros, aunque haya un líder, aunque haya un cabecilla, pero una tomada en cuenta a la opinión de los guerreros cuando toman decisiones. A diferencia de los pueblos más antiguos que estaban en el cercano oriente, que acostumbraron tempranamente a tener un monarca prácticamente con atribuciones divinas, a quien no se le podía discutir nada. Los indoeuropeos entonces, que van a ser la semilla, más las mezclas de habitantes nativos y otras migraciones, no solo aqueos y dorios, en Grecia, van a sembrar desde temprano la idea de que los más ricos, los más importantes, en este caso también los guerreros, tienen algo que decir, algo que opinar y por supuesto capacidad de decisión aun cuando haya un rey. Por lo tanto, en las polis y en Grecia en general, la primera forma de gobierno es la de un rey. Pero ese rey estaba en alguna medida algo limitado, era un rey que debía tomar muy en cuenta a este grupo social más alto de los dueños de las tierras, que como a sí mismos se sentían en realidad superiores,
y mejores, en su idioma se autodenominaron los mejores, los aristoi. Y por lo tanto un gobierno en el que gobiernan los mejores, utilizando el concepto krasia, que significa gobierno, se constituye como lo que hoy nosotros conocemos y utilizamos, un gobierno aristocrático o una forma de gobierno llamada aristocracia, el gobierno de los mejores. Al pasar el tiempo, este sistema en el que gobiernan los ricos es, podríamos decir, un sistema de gobierno el que hay, con defectos y con virtudes. Sin embargo, al avanzar en el tiempo, el aumento de población en las polis, me demoré en pensar porque estaba buscando la palabra exacta para referirnos a la capacidad de los griegos de ir perfeccionando su sistema comercial, agrícola, organizativo, la llegada de nuevos pueblos, va a generar un aumento en la población, el crecimiento de la polis, la expansión de la polis. Ojo, no se lo imagine una tremenda ciudad, no una metrópolis. No. Las polis tendrían 2, 5, 7, 10, 15 mil habitantes y en el momento de mayor esplendor, que voy a mencionarlo al final de este comentario, creo que alcanzó hasta no más de 300.000 habitantes. Toda la ciudad de Atenas y sus alrededores. Ahora, la polis crece, pero tiene un problema. Las leyes no están escritas, existen. Son memorizadas, son leyes consuetudinarias, es decir, según la costumbre, según las tradiciones. Los jueces también son los hombres más ricos. Cuando hay algún conflicto con los más pobres, evidentemente el juicio iba en favor de los ricos abiertamente. Ahora, esta expansión económica hizo y generó el que los terratenientes comenzaran a competir con los que tenían tierras más pequeñas. Y los que tenían tierras más pequeñas no podían ganarle a los más ricos en el precio de sus productos. Y comenzó una suerte de endeudamiento de los más pobres hacia los más ricos, tanto para producir o para poder sobrevivir en un mundo que tenía muchas otras necesidades también. Resulta que en Grecia la esclavitud era legítima. Y si tú no pagabas tu deuda, tenías dos opciones. O te hacías esclavo de un aristócrata o simplemente te ibas de la ciudad. Resumiéndolo, ¿no? Muchos entonces dijeron, no, creo que lo mejor que puedo hacer es irme. Y esto provocó en el siglo IX, es decir, entre los años, digamos, 890, 840, 850, 800 y pasado algunas décadas, no es todo tan exacto, chiquillos, chiquillas, la gente que comenzó a emigrar de las distintas polis que hay en Grecia, producto de este endeudamiento, se transformó en un colono en otras regiones del Mediterráneo, alrededor del Mar Negro, en la costa de Asia Menor, incluso una colonia se va a fundar hasta en las desembocaduras múltiples que tiene el Nilo. Muchos por la cercanía se van a ir al sur de la bota itálica, a Sicilia, e incluso van a fundar colonias como por ejemplo Marsalia, que hoy día es conocida como Marsella, por ejemplo. Ahora, esta gente se fue, de tal manera de que la política en la antigua Grecia sufre un momento de tensión en la cual o codifican las leyes o se sigue yendo la gente. ¿De acuerdo? De esta manera surgen los legisladores más antiguos del mundo ateniense, que va a ser imitado por la gran mayoría de las polis. La gran excepción es Esparta, la que va a tener una diarquía, 2 reyes, y un gobierno aristocrático todo el tiempo. Ahora, en el caso particular de Atenas, que es el ejemplo, que incluso se proyecta en el tiempo, que da origen a conceptos como el de la democracia que usamos hasta el día de hoy nosotros, ¿verdad? Va a surgir un primer legislador, Dracón. Así se llamó. Este Dracón codificó las leyes, pero la aplicabilidad de estas leyes fue bastante difícil porque las sanciones eran tremendamente duras, difíciles de practicar, incluso desproporcionadas. Eran castigos tremendamente draconianos. De ahí surgió la palabra, tremendamente duros. Entonces, en realidad, no pudieron practicarse en su totalidad, ni con continuidad, ni tampoco con un sentido común, ya que eran demasiado drásticos los castigos por las faltas que pudieran cometerse por el endeudamiento y otros. Por eso, décadas después, va a surgir un segundo legislador entre los atenienses, que es Solón, el cual tiene una buena idea. Solón piensa de que puede haber, según tu nivel de riqueza, una mayor o menor participación en los asuntos de la polis. La polis tenía varios organismos
en los que tomaban decisiones y se discutían las cosas y había tribunales. Según tu dinero o tu capacidad económica, podías aspirar a uno u otro de estos. Para los atenienses, la eclesía era la asamblea tremendamente importante. Para ellos existía una que se llamó bulé, que era como un consejo de ancianos. Y estaban los tribunales. Eliaya era el nombre de uno de ellos. Pero a la larga, los únicos que podían participar de la política seguían siendo los ricos. Los más pobres, los extranjeros, comerciantes y cualquier otro habitante de la polis y sus alrededores no tenía ningún derecho político. ¿Mejoraron en algo las cosas? Sí, pero aún estaba faltando esa participación de una serie de tipos de personas de Atenas que de verdad igual pagaban impuestos, luchaban en las guerras, pero no tenían ningún derecho político, chiquillos. Así surge entonces un enojo, un malestar por parte de muchas de estas personas y se provoca una conmoción social parecida a la de nuestros tiempos aquí y en otras partes del mundo. Esta conmoción social motivó a algunos aristócratas a tomar parte por la rebelión, por la crítica, por el movimiento de la sociedad ateniense no aristocrática. Y estos entonces toman el poder por la fuerza. Se llamaron tiranos. Fue un gobierno que se conoció como la tiranía. La característica y la definición de tiranía es que toma el poder usando la fuerza. Pero los tiranos griegos fueron varios, muy buenos gobernantes de todas formas. Incluso se preocuparon más de la gente más pobre, del demos del pueblo, que de los aristócratas. Al poco andar, calmándose las cosas y volviendo nuevamente a momentos un tanto más de paz en la Atenas de este siglo VI, acercándonos al V, vamos a encontrarnos con un nuevo legislador que para mí es el más importante. Es Clístenes, puesto que él, para que hubiera una representación de ricos y pobres, hizo de que los que eran elegidos para ir a la eclesía, a la bulé o a cualquiera de los organismos, no debía ser en base a su riqueza, sino a los sectores en donde vivía. Demos se les llamaba. Y como ocurría que en los demos había gente de todos los estratos sociales, eran escogidos de esta manera representantes de los demos, y a la hora de votar ellos no podían pensar solo en su condición social y económica, debían pensar en aquellos otros con los cuales compartía su entorno, su barrio, su área, su sector, y así se camina un tanto más democráticamente en la idea de la representación de los beneficios para los que no son los más ricos de Atenas. Para poner una guinda a la torta, decimos acá en Chile, aparece Pericles. Pericles es el legislador que perfecciona el mecanismo de Clístenes, y su más importante aporte es que él decide que se pueda pagar una renta, un pequeño sueldo a todo aquel que está participando de los organismos que toman las decisiones, las asambleas, el tribunal, los jueces, etc. ¿Sí? El estratega, que era como un comandante militar. Y al poder pagarle, la gente que no era de la aristocracia, que eran más sencillos, más pobres, o comerciantes que no eran pobres, pero que como no eran de la aristocracia no tenían acceso, ahora, bueno, al pagársele un sueldo podían participar de la política. Así se crea entonces la idea de la democracia, el gobierno del pueblo, de todo el pueblo. Pericles va a gobernar después de un momento en el que los griegos se jugaron la vida totalmente. Es un episodio que es para otro comentario, otra grabación como esta, que se conoce como las guerras médicas, que es el momento en el que el imperio persa se expande tanto que sus fronteras llegan hasta chocar con las colonias griegas y el mundo griego. Para los persas era una conquista más, era un imperio gigantesco, pero para los griegos, atenienses, para los corintos, para los jonios, para los mismos espartanos, para todos, para los habitantes de Argos, la Tebas griega, esta va a ser la oportunidad en la que se juegan la vida y también su forma de vida. Es una defensa de su ciudad, una defensa de su familia, defensa de las colonias y defensa de su sistema de entender la vida, defensa de la democracia. Los persas tenían un emperador. Ahora, Pericles se ve beneficiado
por la resistencia final de los griegos frente a los persas. Y de esta manera logra reorganizar una Atenas que salió fortalecida después de las guerras médicas e incluso enriquecida. Por eso se habla del siglo de oro de Pericles, porque perfecciona la democracia, prácticamente reconstruye Atenas, la va a embellecer con el apoyo y el desarrollo de un arte único en la historia, en esculturas, en arquitectura, en las construcciones, y por eso hay un momento entonces en el que la mezcla de estas cosas, la suma de estas cosas, su historia, la evolución democrática, la belleza y la riqueza de Atenas, se conjugan para plantearnos la democracia como la mejor forma de gobierno. Para terminar, debo decirles que en aquel entonces esclavos y mujeres no podían participar. Hay mucho todavía que recorrer. Quedamos hasta aquí, nos encontramos en un próximo comentario. Cuídense mucho, nos vemos. Chao, chao.